Comunidad de Entrevistando, realmente es un gusto, es un honor y sobre todo es un placer hablar de arte y cultura en esta ocasión con Catalina Valencia. Catalina, bueno, yo sé que no hace falta una presentación, pero tú estuviste liderando IDARTES y liderando la Secretaría de Cultura. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero antes quiero preguntarte cómo está este día, cómo es este fondo que nos habilitó Juan Valdés y el Museo Nacional para hablar justamente de esto. Primero contarte que este lugar para mí es maravilloso. A mí me encanta, como te decía ahorita, me encantaba venir mucho a sentarme aquí a leer un libro, porque pues este lugar, además, qué lugar tan patrimonial, qué lugar además es una maravilla porque reconstruir la memoria, pues de pasar de una cárcel a un museo, es realmente resignificar los espacios para las artes y la cultura y pues aquí estamos en uno de ellos, que además me encanta por su Estamos acá arquitectura. con una fuente detrás, ¿no? Sí, qué Tranquilo, belleza. como que respira un poco de calma. Y bueno, tú, no, para nadie es un secreto que tú fuiste coreógrafa, estudiaste en Buenos Aires, eres magíster en gestión cultural y creo que es un tema muy interesante, no solamente para las personas que van a los museos, sino para todas las personas que viven la cultura. Yo quisiera comenzar esta conversación preguntándote cómo fue tu experiencia haciendo estos estudios que fue hace rato y sobre todo por qué decidiste volver a Colombia, porque mucha gente habla de la fuga de cerebros, no es un secreto que Colombia tiene muchos retos y uno de esos es que los estudiantes permanezcan en Colombia o se devuelvan. Pucha, Cata, ¿tú por qué decidiste volver? Bueno, yo me fui a Buenos Aires a estudiar danza porque, digamos, porque sentía que tenía que salir un poco a ver el mundo y tenía esa gran oportunidad, por supuesto, que mis padres pudieron darme de apoyarme para que yo pudiera ir a Buenos Aires a hacerlo. Esos años pues fueron muy interesantes porque me dieron la oportunidad primero de estudiar, pero también después de enseñar. Estuve enseñando al lado de un maestro que fue mi gran maestro de historia del arte y con él empezamos a hacer un proyecto muy potente y muy bonito que era trabajar con los estudiantes y las estudiantes de danza en, en pensar, digamos, cómo escribir un proyecto cultural y artístico, cómo hacer como talleres y yo empecé como a meterme en ese cuento y sobre todo en los pasillos y en todas partes de la Universidad Nacional de las Artes donde yo estudié, pues siempre estaba en la inquietud de qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir. Esa es como la pregunta del artista. Del periodista también, que por cierto, por cierto, tú querías ser periodista. Yo más que yo quería ser periodista, mi papá quería que yo fuera periodista. Y él veía una vena en mí muy fuerte de periodismo, porque cuando yo era chiquita me encantaba como entrevistar a la gente, preguntarle cosas a la gente, bueno, en fin. Entonces, todas esas inquietudes, todas esas cosas alrededor de digamos, de la gestión de los proyectos artísticos y culturales, cuando empecé a ver, digamos, que los artistas no, pues, y los bailarines más, pensaban, bueno, nos grabamos y qué ¿Y vamos a qué? hacer. Eso me empezó a generar una inquietud y empecé a trabajar, hice un taller para bailarines, un taller donde tratábamos de escribir, de formular un proyecto y ahí me dio, esa inquietud me llevó a estudiar una maestría en gestión cultural que fue maravillosa, porque pues por supuesto ahí, digamos, ahí recibí una formación en la Universidad de Buenos Aires, además era en la Facultad de Filosofía y Letras en Puan, y ahí estudié muchísimo cómo diseñar, cómo implementar y cómo desarrollar proyectos culturales, pero con metodologías muy potentes, pero también con un discurso muy potente y una narrativa muy potente que permitiera, digamos, como darle mucho fondo a qué es realmente un proyecto cultural. Y ahí empezó como esa pregunta y ese interés. Yo dejé la interpretación de la danza, lamentablemente, porque la extraño muchísimo y ahora quiero volver, por momentos quiero volver a bailar. Y me metí en ese cuento de decir, yo quiero ayudar a los artistas a que puedan desarrollar su proyecto. Pues yo lo viví también en carne propia, me presenté a convocatorias, gané algunas, perdí otras, le pagaban a uno 3 pesos para producir una obra. O sea, la vida del artista es muy difícil en América Latina, en Europa pues creo que también, pero sobre todo en nuestro continente es bien difícil. Nosotros
nos volvemos en artistas, gestores culturales, administrador de proyecto, De todo, sí, de todito. nos toca de todito y pues eso es un desafío muy grande. Entonces siempre busqué eso y cuando terminé la maestría dije yo tengo que volver a Colombia, yo siento que puedo hacer algo y quiero hacer algo grande, algo chévere, algo potente. Y me dieron la oportunidad de trabajar, mi primer trabajo fue en la Secretaría de Educación y era un proyecto muy bonito porque era para la primera infancia, pero era como, el desafío era cómo implementamos a través del juego y las artes la formación en la primera infancia. Entonces armamos unos laboratorios creativos para los niños, pero sobre todo para los maestros, para que los maestros no les pusieran a los niños desde los 2 años a hacer planas, sino que empezaran a pensarse otras metodologías de enseñanza. Entonces ese fue como mi primer trabajo. Al volver, hace 10 años exactamente volví. Imagínate. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Sí, Además. hace 10 años y ese fue el primer trabajo. Después fue muy curioso porque trabajé en la secretaría y luego llegué al instituto, al IDARTES, pero no como directora, sino como asesora. Y No digas. sí, yo llegué al IDARTES después de educación, yo me salí de educación para terminar mi tesis de maestría y presentarla. Y cuando volví, me hice una entrevista porque estaban buscando una persona que organizara la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz en ese momento, que era el año 2015. Y entonces me entrevistaron y me contrataron el que es ahora el actual secretario de Cultura de Bogotá, que se llama Santiago Trujillo. Y él me entrevistó y me contrataron. Eso fue muy desafiante porque era una cumbre, digo yo, interplanetaria. Y esa cumbre yo solamente tenía 4 meses para armarla. Y era un equipo muy reducido, lo hicimos en varios teatros de Bogotá. O sea, realmente un gran evento de conversación sobre el arte, la cultura y la paz. Vino Estela de Carlotto, de Argentina, trajimos a gente muy chévere, casi que logramos traer a Mujica, pero no lo logramos, No pero bueno, digas. sí. Pero, o sea, realmente logramos traer a grandes líderes y lideresas también del país a que conversaran sobre qué es eso de hacer paz desde los territorios, desde las artes, cómo es construir paz desde las artes. Eso fue en el 2015, estuve allí hasta el 2016, un año, porque ahí terminó la alcaldía del hoy presidente Petro. Y ahí fuimos con César López eh, a armar una fundación que se llamaba 24-0. Yo dirigí esa fundación por 2 años y en esa fundación trabajamos pues las 24 horas, 0 muertes violentas, todo un gran trabajo de acciones colectivas de cambio cultural y a través de la música. Hicimos también la Memoria Sonora para la Paz, hicimos varios proyectos con él y después de ahí salté a la Comisión de la Verdad, a la Estrategia Cultural y Artística, un poco para rescatar esos relatos también de las memorias y los territorios de cómo la gente resistió, fue resiliente al conflicto y cómo era también es un mecanismo de contar las verdades de lo que había pasado en el conflicto. Y estuve ahí hasta que me metí ya a hacer campaña política y me fui con Claudia López a la alcaldía y ahí pues ya viene la historia del instituto, de IDARTES y de la secretaría. Es como el gran resumen. Ahí vamos a ir comentando algunos detalles, pero tú me comentaste este tema de presentarte a convocatorias y algo que muchas veces no se habla detrás de los proyectos, de los artistas, de los gestores, es cómo manejan la frustración, porque generalmente la frustración y las ganas como de querer hacer más y de que no se encuentren los ecosistemas para hacerlo muchas veces, pues tal vez se habla en otros dominios empresariales, como que la cultura y el arte, todo el mundo los quiere, pero pucha, no se abordan esos temas como mucho más íntimos y personales. ¿Cómo lo has manejado a lo largo de tu trayectoria y de encontrar también las puertas cerradas y decir, bueno, toca salir adelante de alguna manera? Bueno, pues lo primero es que este cuento es un cuento que es tan hermoso y a la vez tan difícil, porque pues como conversábamos ahorita, ser artista en Colombia pues es como, hace poco escribí una columna sobre eso en El Espectador, porque era una reflexión sobre, o sea, si en algún momento existió el mecenas o la filantropía, digamos en Colombia no existe realmente eso, y las únicas formas, digamos, de acceso que ha sido un gran avance en la política pública colombiana en cultura,
pues es el fomento, es el sistema del fomento, que es el portafolio nacional de estímulos y el portafolio distrital de estímulos, que ha permitido a los creadores pues poder desarrollar las obras y tal. Esa columna que escribí reflexionaba un poco sobre cómo la institucionalidad pública se ha convertido como en un operador de unas cosas, de esos proyectos, digamos, como de operador de esas platas, pero la burocracia también ha generado muchos inconvenientes en eso, porque pues no, la idea no es que el artista se acomode a la burocracia, sino la burocracia al proceso creativo. El proceso creativo dura un tiempo, tiene unas complejidades, o sea, producir una obra pues tiene todo eso. Entonces, creo que es admirable en Colombia eso. Nosotros, yo tengo que ahí meter mi cuña, sin duda, porque desarrollamos en Bogotá un proyecto, un programa maravilloso que yo creo que es un modelo, un gran modelo, que es cultura local. Lo hicimos en nuestra alcaldía y ahora la alcaldía actual lo conserva. Y es un modelo realmente de gestión de los recursos desde lo local para el fomento de las artes y la cultura en lo territorial y lo local. Y yo creo que esas son posibilidades de acceso, de abrir el acceso, de democratizar el acceso a los recursos para que realmente la gente, que los artistas que tienen condiciones difíciles puedan desarrollar la obra. Y realmente en estos días también, cuando estaba hablando como de Gabo y en esas columnas que estoy escribiendo en El Espectador, pues pensaba mucho en eso. Es como qué posibilidades tiene un artista en Colombia, ¿no? Como cuántos boteros, cuántos Gabriel García Márquez, cuántos artistas han surgido y les ha tocado realmente con las uñas salir adelante a muchos. Y si no existieran estos estímulos y todo un sistema público que permitiera por lo menos más o menos solventar algunas cosas del desarrollo del arte y de las obras y de la producción artística, pues finalmente sería una tristeza, porque creo que las alegrías más grandes que le da a Colombia son los artistas, los deportistas, y son realmente los que más difíciles la tienen. De hecho, hace algunos años conversaba con Daniel Castro Benítez, quien fue director acá del Museo Nacional, y conversamos sobre la museología, cosa que no sabía en ese momento, y es cómo los museos convergen con las comunidades. Me parecía asombroso. Digamos, nosotros venimos al Museo Nacional, vemos la infraestructura, las obras momentáneas, las fijas, y muchas veces no pensamos en la relación del museo con el barrio que está acá arriba. Y Daniel me comentaba desde hace muchos años cómo se viene haciendo como esa gestión local para que los niños, las madres, los abuelos pues puedan interactuar y participar. Me acuerda mucho un libro de Simón de Beauvoir que es La vejez, y habla sobre, pues pucha, los adultos mayores, sobre todo en Colombia, están casi que apartados, no pueden ni opinar, ni votar, o bueno, cuando tienen cierto interés pues los motivan a votar, pero de resto están como excluidos en una esquina. Y siento que el museo es como ese espacio de conversación. Quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo lograste, si lo consideras así, expandir esa misión de lo local a los territorios? Porque antes tocaba venir al centro, básicamente para un museo. Ahorita pues hay más iniciativas rondando en los barrios. ¿Qué bonanzas viste en ese ejercicio y qué experiencias te llevaste de llevar a cabo esa iniciativa? Pues lo primero es que a mí me faltó un poquito más de tiempo para implementar una segunda fase que me parecía maravillosa, y es que nosotros tenemos digamos, el sistema de fomento y lo de escultura local pues era para desarrollar las obras, pero después lo que no pasa y es muy difícil es tener las plataformas para que esas obras no se queden 2 días y ya pues toca guardar la obra, sino que haya realmente una divulgación y que se conviertan en plataformas donde mucha gente pueda acceder a verlo, ¿no? La democratización del arte y la cultura es un poco eso. Entonces, yo tenía una idea que no alcancé a desarrollar, porque pues están los grandes festivales al parque o los grandes festivales de la ciudad que me tocó organizarlos después de la pandemia, muy poquito tiempo. Pero yo siempre pensé que había que hacer una descentralización de los festivales, es decir, lograr los festivales barrial, lograr esos festivales
que hay localidades muy potentes, por ejemplo, Ojo al Sancocho, por ejemplo, es un... ese es un colectivo maravilloso Increíble. que Daniel pues tiene, pues, sí, ha hecho un trabajo inmenso y social, pero hay localidades además que tienen su fuerte, por ejemplo, Antonio Nariño es muy fuerte en danza, entonces ¿por qué no hacer un festival de danza allí? Por ejemplo, Cali ha hecho muy bien cosas con respecto a eso, porque por ejemplo crearon hace poco, en la fábrica de licores crearon una fábrica para la danza. ¿Ah, sí? Entonces, es como tener lecturas del territorio frente a lo que se desarrolla allí y potenciar espacios para eso. Eso es lo que me hubiese gustado hacer ya como en una segunda fase. Yo no fui tan largo tiempo secretaria y pues pasé de la dirección de Lidartes a la secretaría y seguramente ese fue como lo que me quedó pendiente, que espero algún día poder hacerlo, que es como más descentralizar esa oferta, o la oferta, porque también cuando descentraliza la oferta también pues permites que las ciudades se vivan de otra manera, porque no tener que irse, coger un bus y desplazarse desde el SUA hasta el centro para poder ver un espectáculo, para conectarse con una biblioteca, para poder leer. Esas cosas son fundamentales. Las bibliotecas en la ciudad es uno de los bienes públicos más importantes y de referentes de equipamientos culturales. Entonces acá tenemos la fortuna de que hay muchas bibliotecas. Nosotros dejamos una política pública de lectura, escritura y oralidad, donde justamente lo que hicimos fue descentralizar un poco todo el fomento al libro, buscar que los libros estuvieran en diferentes espacios, no solamente en las bibliotecas, pero acercar, digamos, a las comunidades lectoras o formar comunidades lectoras. Cata, tú escribiste en pandemia o antecitos de pandemia una vacuna para la tristeza, un texto. Por ahí me lo volví a leer y dije, fue pucha, mucho tiempo ha pasado y después tuviste que enfrentar pues cómo Una gestionar, pandemia. claro, la pandemia, los recursos, todo, y gestionar pues los festivales al aire libre. Cuéntanos qué hay detrás de ese ejercicio. Mucha gente no sabe cómo se organiza Salsa al Parque, que justamente estamos hoy Sí, hoy en estamos ese en Salsa al programa, en Parque, el hoy y FIAP mañana. también. Entonces, ¿qué hay detrás de ese ejercicio con una dosis de dificultad que fue pues, justamente sanitaria, ¿no? Pues mira, eso fue realmente algo inusitado. Yo llegué en el 2020 a dirigir el IDARTES y mi primera ilusión era hacer festivales al parque. Estábamos en enero, felices ya, yo ya estaba viendo cómo iba a hacerlo, cuando en marzo pues entra la pandemia, se cierra la ciudad, se cierra todo. Y yo venía pensando cómo iba a ser, yo tenía ganas de hacer una plataforma digital que conectara a la gente con las artes. Y yo lo estaba pensando antes de la pandemia y eso me tocó acelerar el proceso porque la gente no podía salir. Entonces, bueno, ahí nos inventamos una serie de cosas porque además, pues la gente encerrada en las casas, teníamos que acercar las artes a las casas, no podíamos hacerlo de otra forma. Entonces nos inventamos miles de cosas, nosotros como teníamos la cinemateca, pues cogimos una cinemateca rodante y la llevamos a los conjuntos y proyectamos en varias zonas de la ciudad para que la gente Ah, sí, viera me acuerdo. películas Sí, desde sí, las sí. ventanas, o sea, cosas que pudieran ver desde la ventana. Hicimos la plataforma Y Darte se muda a tu casa, entonces teníamos conciertos online Sí, sí, me acuerdo. de artistas súper chéveres. Bueno, teníamos los libros ahí, los libros al viento ahí, que era el programa de lectura. Teníamos una cantidad de cosas, obras de teatro, charlas magistrales, bueno, de todo. Hicimos de todo virtual, pero era muy desafiante y era un poco difícil porque, porque, porque no podíamos salir, o sea, nos tocaba hacer que la gente desde las casas pudiera ver todo lo que estaba pasando, conectarse con las artes, conectarse con eso y sobre todo que eso, la vacuna era un poco porque pues lo que yo le decía a la alcaldesa y un poco conversábamos era pues el arte y la cultura es realmente una vacuna para el alma, ¿no? O sea, el sector salud tuvo que desplegar todo su profesionalismo para poder atender a algo inusitado que era salvar las vidas, pues nosotros estábamos como salvando las emociones de la gente, porque realmente el arte lo que hace es eso, conectarlo a uno con las emociones y realmente transformarle la vida en ese sentido. Entonces, eso fue muy desafiante esos primeros 2 años, ya en el 2021, a final de 2021, y Dartes ya estaba cumpliendo 10 años y yo quería celebrar ese cumpleaños. Empezamos a hacer unos pequeños conciertos,
esa Navidad, la primera Navidad que me tocó a mí, hicimos unos conciertos que se llamaban como conciertos desde la terraza, entonces hacíamos unos conciertos desde la terraza, bueno, necesitábamos emplear a los artistas porque la crisis era muy grande, entonces yo busqué todos los mecanismos, las platas por donde no habían, porque además todo era en atención sanitaria, para atender a los artistas que también necesitaban ser atendidos. Entonces, eso fue un poco la historia, ya después salimos de eso y abrimos, y por supuesto abrimos los festivales, hicimos un Salsa al Parque que se llenó, tuvimos más o menos como entre cada festival más de 30.000, 40.000 personas, 300.000 personas llegamos a tener en Rock al Parque esos años, y sobre todo, y ahí pasó algo alucinante, que era la recuperación económica del sector. Entonces la ciudad estaba llena y estaba llena de obras, de cosas artísticas, pero también empezó a haber una recuperación y pues o sea, nosotros, digamos, las artes y la cultura generó, digamos, empezó a generar unos indicadores mucho más altos que el sector de la construcción y el sector sector financiero. Entonces, o sea, realmente las industrias culturales y creativas tienen un potencial enorme, y en esa recuperación económica fue clave pues también que la gente empezó a salir, quería ir a ver conciertos, quería ir al cine, y entonces la ciudadanía dijo, o sea, como todo el mundo volvimos y nos volcamos al espacio público, y eso pues fue maravilloso. Cata, hablemos un poco sobre cómo manejar las crisis, porque tú también viviste varias crisis, aparte de la pandemia, pero yo me acuerdo una muy puntual y fue por los puentes, porque, porque justamente se había destinado unos recursos para darle un poquito más de vida. Y bueno, todo eso también tiene un contexto y una intencionalidad en una ciudad que es gris, pesada, fría, y darle un poquito de vida desde mi concepción, ¿no? Pero sé que fue una crisis. No sé tú cómo la manejaste, qué hubo detrás de esa crisis. Te sientas con cabeza fría, tienes un cuadernito y dices, bueno, estos son los must que tengo que lograr de esa crisis, tengo que sacarle provecho, mejor dicho. ¿Cómo se maneja eso en el mundo cultural y artístico? Yo creo que eso fue un papayazo, digo yo, una gran oportunidad, porque primero nosotros con la alcaldesa dijimos, bueno, o sea, primero desarrollar la primera vez que se desarrollaba un proyecto con, o sea, IDARTES y el Instituto de Desarrollo Urbano. Entonces, digamos, convencer al director del Instituto de Desarrollo Urbano que pintáramos los puentes con lienzos de colores y no de gris, fue como hubo unas discusiones que anticiparon eso. Cuando logramos empezar ya el camino administrativo de eso, que hace fuera hacer un convenio, fue un camello impresionante, pero lo logramos. Pintamos los puentes y queríamos hacerlo con una metodología muy participativa. Esa metodología era que cada comunidad aledaña o alrededor de los barrios de las localidades se juntaran y conversaran sobre temáticas que les interesaban. A nosotros nos interesaba que la gente conversara sobre medio ambiente, mujer, género, las cosas de la ciudad, y la gente empezó a conversar de eso. Entre ellos, en uno de los puentes, pues se pintó un poco como la gente, o sea, y los Creo que fue el de Masureno, ¿fue? Sí, los artistas, sí, fue ese puente. Convinieron entre ellos que debían hablar sobre la violencia policial y sobre lo que había pasado en la violencia policial. Y pues pintaron a unos policías, unas calaveras, y se armó un debate muy grande alrededor de eso. Porque además ahí quedaba de la policía, el batallón de la policía. Entonces era como una afrenta. Entonces, bueno, eso se volvió un rollo porque muchos concejales empezaron a decir que justamente estábamos yendo en contra digamos, de la policía, que el mensaje era terrible. Y recuerdo en ese momento que mi postura era muy clara. El arte no puede castrarse ni bloquear los mensajes del arte. O sea, el arte es el ejercicio de la libre expresión, lo dice la Constitución, es que no lo digo yo. Y tenemos derecho a expresarnos. Y el arte, o sea, el arte no puede callarse, o sea, es el espacio de la libre expresión. O sea, es la oportunidad de interpelar a la sociedad sobre los temas más complejos, es la oportunidad de poner la conversación. Y yo dije esto, al principio yo estaba asustadísima porque me amenazaron de muerte. No digas. Sí, me amenazaron de muerte, me llegaron mensajes, o sea, amenazas, cosas, o sea, fuertes. Y en Blue Radio
Néstor Morales me entrevistó y fue un gran momento porque en esa entrevista yo hice una exposición sobre, a ver, ¿usted cree que el Guernica de Picasso, digamos, con lo que decía sobre la dictadura española, entonces tenían que ir y quitar, o sea, romper la obra? O sea, empezar a hablar de las cosas difíciles de la sociedad no puede ser una afrenta para los que son los actores de esas mismas cosas que pasan en la sociedad. Entonces realmente para mí fue un debate divino porque nos puso a conversar sobre un tema y es la libre expresión y las artes como un camino para la libre expresión que yo creo que es fundamental en la vida social, humana de una sociedad y que es lo que nos va a permitir siempre realmente confrontarnos, interpelar sobre asuntos difíciles. Mira, pusiste las manos ya serias, Sí, ya sí, volviste sí. a tu reminiscencia. Sí, total. Entonces eso fue una gran oportunidad, creo que fue una gran oportunidad. Los artistas además generamos una conversación y unos diálogos con la policía a partir de eso. O sea, generó un montón de cosas que yo creo que No se es quedó lo que ahí, el ¿no? arte, no, que es lo que el arte hace. Cata, y justamente tú hablaste de libertad y tú naciste justamente en esa concepción, ¿no? Tu mamá feminista, tu papá, bueno, tuvo, ya todo el mundo lo conoce, una historia muy marcada y creciste también con el relato de lo que fue Colombia y lo que debería ser. Y en esa mezcla, pues justamente también está la libertad como un ejercicio de refrendación de opiniones, de cómo construimos país. Para ti, el concepto de libertad también te permitió ver las artes y la cultura desde la política pública como un ejercicio también deliberador, porque siempre la política pública ha tratado de delimitar las cosas. Como listo, este es el rubro, el gasto, hay un árbol de problemas, cómo lo podemos solucionar, pero tú sabes que en el ejercicio público no todo el mundo siempre está contento con lo que vas a hacer. Y esa concepción de libertad muchas veces se permea de diferentes opiniones o se queda en el aire. ¿Cómo ves tú que la libertad pueda ser como ese motivo inspirador para transformar no solamente la política pública de las artes, de la cultura, sino también la percepción misma de las personas? Pues yo creo que lo principal es como el derecho, o sea, la Constitución habla de eso, ¿no? La Constitución habla de los derechos y uno de los derechos es la libre expresión, el derecho a la... Para mí el derecho a la creación es uno de los derechos más importantes. Sobre mi vida y mi historia, pues por supuesto marcó mi vida, mi formación y mi familia, porque los debates y las conversaciones políticas, filosóficas, pues eran diarias y cotidianas, y eso me llevó, digamos, también a entender que mi rol no era solamente ser intérprete de danza, sino pasar de la interpretación también a la creación, pero también a la conversación y también a la gestión, que es finalmente lo que he hecho estos años. Yo me enamoré, pues yo siempre he estado enamorada de lo público, siempre. ¿Es vocacional? Es que tiene que ser vocacional, porque yo creo que si tú realmente no eres un enamorado de lo público, no puedes trabajar ahí, porque son miles de desafíos para hacer cualquier cosa. Los aparatos burocráticos son muy complejos, entonces tienes que meterle, mejor dicho, toda la inspiración, la pasión, pero también toda la operatividad del mundo para que eso funcione, para poder hacer cosas, para poder hacer proyectos. Entonces, pero lo público es algo maravilloso porque todos pueden acceder a ese derecho, es el acceso a los derechos y la garantía de los derechos. Entonces, ahí es donde yo encuentro como toda una síntesis de mi historia y me encuentro como una militante de las artes y la cultura porque creo que por ahí es el camino para generar una conversación de ciudad, de país, donde realmente nos encontremos a hablar de las diferencias, por ejemplo, donde culturalmente entendamos quiénes somos, dónde estamos, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado en nuestra historia. Entonces creo que ese es como, sí, ha sido como el camino desde la filosofía, desde la filosofía de vida y también del desarrollo del trabajo que he hecho estos años. Hay una frase que he encontrado muy interesante y es: no estoy interesada en cómo se mueve la gente, sino qué mueve la gente. Y yo sé que te encanta, te la comentaron en una entrevista y dije, juepucha,
¿Qué tiene esa frase de especial para ti? Y sobre todo si todavía te mueve después de muchos años, ¿no? No, total. Digamos, la bailarina que me llevó a estudiar danza contemporánea se llamaba Pina Bausch, que fue la primera bailarina, pues como la primera coreógrafa alemana, digamos, después del expresionismo alemán, viene esta corriente que es contemporánea y nace en dos lugares, que es en Alemania y en Nueva York, digamos, las dos corrientes de la danza contemporánea. Lo que llamaban danza teatro, ella, el Wuppertal, que era el teatro de ella, se llamaba, pues hacía danza teatro. Y Pina era realmente una coreógrafa, era maravillosa porque ella, todas sus obras las pensaba alrededor de la humanidad, del humanismo, del existencialismo. Y una de esas, la frase de no me interesa cómo se mueven los cuerpos, sino qué los mueve, me marcó para siempre porque realmente qué mueve a un ser humano para hacer algo en la vida. Una frase que también oí de una persona que es maravillosa y es que todo lo que uno hace en la vida lo hace por amor o por falta de amor, lo bueno y lo malo. Entonces yo creo que esos movimientos internos, que también en la danza son los movimientos, digamos, corporales o la creación dancística o de la danza, pues tienen que ver con eso, qué pasa internamente, qué pasa allí. Y esa naturaleza humana que es tan hermosa como tan compleja, pues es lo que a mí siempre me ha llevado a querer trabajar por la gente. Finalmente ese es como en resumen ejecutivo, el resumen grande es servir. ¿Qué has pensado cuando vas a estos países del viejo continente y ves toda esa infraestructura cultural, eh, los edificios que presentan y vuelves a Bogotá y dices, bueno, estaremos haciendo las cosas bien, mal? ¿Cómo percibes esa dicotomía de muchas veces percibir el arte y la cultura desde la lectura europea, estadounidense y colombiana? Pues mira, el año pasado como secretaria tuve la oportunidad de hacer dos viajes muy chéveres, uno a Francia y otro a Dublín, a hablar sobre los proyectos de ciudad. Y te quiero decir que yo realmente cuando iba a esos viajes me sentía muy orgullosa de nosotros. Creo que nosotros tenemos muy poca autoestima y tenemos una muy poca autoestima porque no entendemos realmente todo lo que hemos logrado hacer, sobre todo, por ejemplo, en nuestro sector. Entonces, cuando uno iba y hablaba de esos proyectos allá, pues la gente realmente se sorprendía y quería aprender, o sea, quería transferencia de conocimiento de esas buenas prácticas, que eso nos permitía también a mí decir, realmente hemos avanzado mucho en política pública cultural, realmente hemos hecho cosas maravillosas y yo creo que eso, darse cuenta de eso es maravilloso porque recupera realmente la autoestima y decir, nosotros hemos hecho grandes cosas pero no nos la creemos, ¿sí? Sí, claro. Pero eso es otra historia, ¿no? Son países que tienen una historia mucho más larga, que tienen unos monumentos y una historia patrimonial de mucha más larga data, entonces tienen asimismo un desarrollo cultural y una construcción digamos, de eso y una autoestima frente a eso muy distinta a la nuestra. Y yo creo que esos son como esos viajes o esas oportunidades de ir a ver eso, pues también lo ponen a uno en un lugar de saber dónde estás parado, qué es lo que está pasando, cuál es la movida, no sé qué. Hace poco estuve en Nueva York y pude ver, yo siempre pensaba, no, Nueva York sí, es que es la meca de las artes y la cultura, sí es, pero creo que Bogotá es una ciudad que tiene mucho potencial, que tiene mucho desarrollo ya artístico y cultural. Entonces creo que No hay que envidiarle, pues, no hay que no, bajar la cabeza. no, al contrario, y hay que seguir fomentando y empujando a que esto siga avanzando y que realmente logremos que cada vez tengamos ciudades más culturales y ciudadanías más culturales. Oye, Cata, ¿qué significa para ti Delia Zapata Olivella, sabiendo que ahorita tenemos un espacio en el corazón de Bogotá? Sé que tú estuviste de alguna manera en ese ecosistema de su familia. Cuéntanos un poquito qué significa esta figura para ti y tal vez cómo te marcó la vida. Pues yo comencé, digamos, mi historia con la danza en el Palenque de Delia, en el Palenque de Delia, en la Candelaria, empecé a bailar ahí y realmente ahí fue donde yo dije, quiero estudiar danza. O sea, esa es la máxima conexión. Pero además Delia
Delia es una de esas artistas que dejó un legado impresionante en el país. A mí, la verdad, me parece una maravilla que haya un teatro de vocación de lo que ella impulsó con sus danzas. Eh, Creo que como reconocer esos artistas y esas figuras que le han legado una historia tan importante al país es maravilloso. Y además que se haga, pues que tenga un teatro y un escenario donde hagan cosas con la vocación de ella, me parece que es también siempre salvar ese tejido, digamos, de los territorios donde se tejen y se cuecen ese tipo de músicas, de danzas, y mantenerlas conectadas con las ciudades y con una ciudad como Bogotá, donde mucha gente más allá de los bogotanos y los colombianos pueden ir y que conecte, digamos, como todo eso con los demás, pues es maravilloso. Hay algo que me gustaría hablar y es el equipo de trabajo que tuviste estando en estos roles de representar y darte, y la secretaría y fue, por ejemplo, Mauricio Galeano, Claudia López también en su momento. ¿Cómo es construir un equipo que realmente enfrente lo que tú decías, lo público, ¿no? Esa vocación y decir, ante todo, pues vamos a salir adelante. Lo hablamos algunas veces con empresarios y claro, uno dice, bueno, ahí está, pero en cultura y arte, ¿cómo se construye ese equipo? Decir, pues pucha, vamos con todo y por todo. Pues realmente eso yo creo que es la magia realmente para trabajar bien, o sea, tener un buen equipo, tener gente competente, calificada, eh, inspirada, y eso también es el liderazgo, digamos, cuando yo tuve esos lugares de liderazgo, creo que era lo que más me gustaba, como realmente inspirar al equipo a que íbamos a lograr sacar adelante lo que íbamos a lograr entregar, es cultura local, nos costó la vida entera porque era hacer un convenio con cada alcaldía local. Las alcaldías locales tienen un montón de burocracia y entonces vamos a hacer esto porque la ciudad lo necesita, es la inspiración de esto. Mauricio pues fue un subdirector y después fue director y vino y caminó conmigo todos esos años, hicimos cosas maravillosas con él porque pues nos inventábamos cosas con los teatros, él empezó conmigo con los teatros, con el planetario, en el planetario ayer estaba la inauguración del FIA, el planetario nosotros lo dejamos, le hicimos toda la operación más linda, digamos, de infraestructura, dejamos casi como un planetario verde, porque tiene sistema de agua lluvias, y le dejamos, nosotros compramos el primer año, yo compré, con la alcaldesa la alcaldesa me apoyó para que compráramos la renovación del proyector del planetario, que es 4K, que tiene reducción de consumo de energía, es el proyector más moderno de América Latina en este momento. Y tiene ahora una sala, un espacio polivalente donde o sea, el planetario está ahí, pero se quitan las sillas, se ponen. Entonces, eso quedó espectacular. Proyectos como esos para dejarle a la ciudad muchos, digamos, si me quedaría aquí mucho rato contándote muchas cosas que hicimos o que yo creo que fueron importantes y que le dejamos a la ciudad en esa gestión, que es lo importante de lo público. Lo más lindo es poder hacer y encontrar un equipo con quien hacerlo y que sean realmente, yo digo, una amiga me dijo en lo público usted necesita un ejército de ninjas. Y es así tal cual, porque si no tienes gente que sea muy veloz, se te fueron los 4 años y no lograste hacer mucho. Entonces te toca, y además tú llegas en unas dinámicas también que llegas con un plan de desarrollo viejo, antiguo, que tienes que operar, que tienes que ejecutar, entras, después haces el tuyo mientras vas terminando el otro, y entonces mientras empiezas, y después empieza todo el contratación, realmente el segundo año, tercer año es que tú empiezas ya a hacer las cosas y ya te tienes que ir en el cuarto, entonces es como una carrera contra el tiempo. Oye, Cata, ahorita estaba viendo un libro que tenías por ahí. Ahorita, ¿qué te intriga? Digamos, ya pasaste el tema de liderar proyectos, liderar todo esto que me has contado. Ahorita, ¿qué viene con tu vida? ¿Qué te inspira? También, ¿qué focos tienes en este momento con las artes, con los libros, con la cultura? Mejor dicho, ¿en qué estás? Pues mira, este fue un momento muy interesante porque fue como un poquito un año sabático de tomar un poquito de distancia de lo público, de no estar como, pues no he estado expuesta como a nada de eso, y tener la oportunidad de mirar con distancia como qué hicimos, cómo lo hicimos, y empezar a escribir un poco, empezar a reflexionar, empezar a leer cosas. Ahora estoy leyendo aquí unas meditaciones taoístas, me gusta mucho porque son
como fragmentos cortos y reflexiones sobre lo humano y lo existencial profundo. Yo soy muy así. Entonces realmente como ha sido como un tiempo muy valioso, un tiempo muy retador para mí porque pues yo no me quedaba quieta ni un segundo. Entonces esto me ha metido como en otra dinámica del tiempo y de la vida. Y también en términos personales ha sido como un año de entender. Yo cumplí 40 años este año, entonces No digas, sí, no digas. sí, entonces también de entender mi momento, pues mi momento vital para los próximos 10 años, qué quiero, para dónde me quiero proyectar. Yo definitivamente pues tengo una vocación, como te decía, de servicio, de lo público. Me gustaría volver, por supuesto, creo que es mi gran pasión, pero quiero hacerlo como desde un lugar realmente donde yo sienta que es el lugar, ¿no? Entonces, nada, estoy ahora con la Fundación Paz y Reconciliación trabajando en el Observatorio de Cultura, pues digamos, de lo que es el sector, eh, y, y- 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 y en una investigación muy profunda que siempre ha sido mi discurso, es que yo creo que las artes no son cultura y la cultura es transversal a todas las agendas públicas y políticas. Entonces estoy también aprendiendo como sobre otras agendas como transición energética, energías renovables, descarbonización, como unos temas ambientales que siempre me han interesado y me han dado curiosidad, que se crucen con el cambio cultural o con la construcción, digamos, cultural o la conversación cultural. Y en eso estoy y pues yo creo que se vienen cosas maravillosas, cosas grandes, cosas chéveres. Mi idea es como ahora estoy como reconectándome otra vez como con todo esto y bueno, esta entrevista hace parte de eso también. Estás formando tu equipo de ninjas. Sí. No, ese está todavía ahí, yo lo tengo ¿Sí? ahí, mi equipo, Está guardadito. sí, cada uno está ahí en sus cositas. Yo espero volver a concentrarlo en el entrenamiento para volver. ¿Tú guardaste cuando eras niña los ninjas del Yogo Yogo? Más o No. menos los tienes ahí, pum, 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 pum. Para cuando los Sí. necesites, tran. Sí, claro, eso es maravilloso. Además, la gente con la que yo trabajé, gente muy camelladora, muy trabajadora, muy dedicada y sobre todo muy apasionada. Entonces eso, encontrar ya un equipo de gente así y sostenerlo en el tiempo fue muy chévere. Y ahí están, son mis parceros también de la vida, porque finalmente uno también construye un colegaje y una hermandad en esos años, porque es con las personas que más Claro, comparte la trabajaste y vida. todo. Sí. Cata, yo tengo una duda ahorita que hablaste sobre el existencialismo y estuviste en Francia, que es una de las cunas, bueno, la ciudad de la luz, ¿no? De Sartre, Voltaire, un montón de cosas, Simone de Beauvoir. Y bueno, en el ámbito del existencialismo pues siempre se habla mucho de Camus y bueno, un montón de cosas. También fue una conexión ver esa ciudad que tal vez ha transformado los imaginarios después de la Revolución Francesa. Eh, Tal vez como dentro de tu punto de vista diste, pucha, estoy en la ciudad que tal vez me ha marcado en el corazón o en la distribución de arte o en la ejecución de proyectos algo, o realmente no fue como un punto tan importante en tu vida, porque hay mucha gente que dice, pucha, París, casi todo es gratis, lo financian, hay recursos, tiene mucha historia y ha impactado tantas vidas desde esa libertad, ¿no? Desde ese colegaje, esa fraternidad que pues uno lo tiene acá, ¿no? En el top of mind. ¿Cómo fue tu experiencia allá? Yo he ido a París a pasear. La última vez estuvimos en Metz, en Francia, fue exponiendo todos los programas de formación musical y formación artística que tiene Bogotá. Y ahí, pues, o sea, realmente nosotros pues somos Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. Y fuimos a contar un poco la experiencia de Ciudad Creativa de la Música, pero sobre todo el sistema de formación orquestal que tiene la ciudad, los CREA, los nidos, que son los programas, digamos, de formación artística de la primera infancia y de los jóvenes, niños y niñas y adolescentes. Fuimos a hablar de esas experiencias y pues la verdad que la gente, lo que yo te decía, o sea, uno vaya y recupera la autoestima porque ve una ciudad como Bogotá, con una densidad poblacional tan grande, con unas complejidades tan grandes, con un desarrollo de unas políticas públicas muy interesantes alrededor de eso. Yo creo que esos países son países que tienen más recursos, tienen más oportunidades, pero yo creo que nosotros con poco hemos hecho mucho, digamos. Es finalmente como una capacidad de resiliencia y de resignificación de buscar por dónde encontrar el camino para hacer las cosas. Eso me parece interesante. Pues Francia, ¿no?
Francia, pues París es como una de las ciudades de la meca de la cultura, o sea, los museos. Yo no estoy muy de acuerdo con el arte gratis, yo creo que siempre, o sea, yo creo que hay que valorar el trabajo del artista y yo creo que aunque sea hay que pagar 1.000 pesos por algo, yo no estoy muy de acuerdo ya con ese modelo, digamos, de la gratuidad. Creo que lo público, desde lo público sí se deben, los festivales deben seguir siendo gratis, pero en general me parece que debemos formar a la ciudadanía para que considere que el arte también es un trabajo y que hay que pagar por él. Oye, Cata, ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera saber qué música te gusta escuchar, qué escucha Catalina en su playlist de Spotify. Yo soy muy variada, me gusta mucho, a mí me gusta el rock, me gusta el jazz, me gustan todos los géneros. No me gusta el reggaetón, no me gusta. O sea, no vas a una fiesta ahí, feitcito, tan, no. No me gusta el reggaetón como género, no me gusta, no me atrae. O sea, no inviten a Catalina a fiestas de reggaetón, ya saben. No, yo voy y bailo, sí, pero no es un género que me guste. Me gusta todas las músicas, todas menos el reggaetón. Pero escucho jazz, escucho rock, escucho música clásica, era muy hip hopera cuando era joven, ¿Ah, era sí? muy rapera, sí, me gustaba mucho el rap. Eh, no, pues, o sea, creo que la música es el lenguaje de la Pero una bandita o algo, Una Cata. bandita que me guste mucho, a ver, Radiohead me encanta, o sea, ¿Los viste cuando vinieron al FEP? no los vi. No los vi, este año no he ido a festivales, he estado como realmente contemplando y en un año muy sabático, pero Radiohead me encanta, que es uno como de mis grupos favoritos. Eh, yo soy muy salsera, entonces sí, Hoy vas a ir. hoy voy a ir mañana. Ah, va a ser mañana. Sí, voy a ir mañana. Me gusta mucho Andy Montañez, Héctor Lavoe, o sea, los grandes salseros me encantan. Eh, a ver, ¿qué más? No, pues no, muchos. Acá tú, por ejemplo, vas a Salsa Camarada y esos lugares, Yo ¿o no? iba, sí, iba muchísimo. Dejé de ir hace un tiempo, pero iba muchísimo a bailar salsa. O sea, esas son de mi música favorita, me encanta. O sea, era el festival que más me encantó hacer fue ese, tengo que confesarlo. Además pude traer a artistas muy chéveres, o sea, pudimos traer a grandes figuras de la música. Eh, Creo que en el tuyo estuvo el Canca o no fue ese, No. o ese fue el pasado. sí, Ah, ok. ya no alcancé a eso. Ya no alcanzaste. Pero por ejemplo, cuando vas a algún lugar, toda la gente te reconoce, es fácil como ser una figura ya pública o no, es incómodo, es mamón. No, sé no. cómo es eso para ti. No, es muy chévere, o sea, normalmente me encuentro a la gente y la gente me dice cosas muy lindas, entonces pues me siento muy afortunada porque no me encuentro con la calle y dice, qué mala gestión o qué mal hizo, sino, no, hace como 15 días me encontré una chica en una librería, iba saliendo y me dijo, mire, quiero decirle que realmente Las librerías, te encantan las librerías, sí. lo tengo ya anotado. Realmente me encantó su trabajo, el trabajo que usted hizo en la secretaría como secretaria, mi admiración, y me encuentro mucha gente que siente eso. Y realmente pues eso es muy gratificante porque yo creo que hice bien la tarea, o por lo menos me esforcé en hacerla bien y bueno, pero además la hice con todo el amor, la dedicación y la pasión y el servicio, porque realmente creo que las artes y las culturas pueden transformar las vidas de las personas. Cata, si una persona te pudiera invitar, un seguidor tuyo, dijera, bueno, yo quiero invitar a Catalina a una librería, que es de las cosas que más te gustan, ¿a qué librerías te debería invitar o cuáles son tus favoritas? Uy, hay muchas, me gusta Matorral, me gusta la Lerner, me gustan la Nación, me gustan todas las librerías, las tradicionales, pero Matorral me encanta, es una que me gusta mucho y además me queda al lado de la casa, porque además ellos recogieron una librería que era la librería del barrio, de ahí en la Macarena, y que era de un librero, pues amigo, que luchó mucho con esa librería y habían ahí, digamos, conversatorios, habían cosas muy chéveres, entonces Matorral me parece muy chévere. La Casa Tomada también es un espacio muy chévere, Bogotá tiene librerías muy lindas ahora y son lugares como mágicos porque pues como que uno se pone a ver libros o se sienta a ver un libro y los libros son un mundo. ¿Fan del olor del libro viejo Sí, o no? sí, fan del olor del libro viejo y de la lectura. O sea, en los tiempos, digamos, de gestión pública leí muy poco, me tocaba porque era más, sí, pero ahora estoy volviendo a la lectura y reencontrándome con ella.
creo que es un lugar increíble de la imaginación y de viajar por el mundo y por la vida. Cata, para finalizar, si pudieras darle un consejo a un gestor cultural que quiere llegar algún día a ser como tú, ¿qué consejo le darías? Pues primero es que tenga una pasión y una persistencia y una disciplina para hacer el trabajo, para buscar los caminos, para encontrarse con la gente que pueda impulsarlo, pero sobre todo mucho trabajo, mucha dedicación y mucha visión. Listo, Cata, muchísimas A gracias. ti, gracias por el espacio, qué maravilla y en este lugar. La verdad me hizo muy bien conversar contigo, porque cuando uno conversa es como volver a escucharse, volver a pensar, volver a decir, bueno, sí, realmente esta es mi vida y estos son mis sueños.